pregunta si jura entregarse a los caballeros y cambiar sus costumbres. El hombre desesperado jura que sí. Hire pone su mano sobre él y el secuestrador sonríe, creyendo que ha sido perdonado, pero Jerry le agarra el cabello con brusquedad y lo fulmina con la mirada. Le dice que decidió hace mucho no volver a creer en gente como él. Jerry le pregunta si sabe lo que les pasa a los esclavos humanos en el continente Bastia. Son torturados tan brutalmente que desearían no haber nacido. Nadie viene a ayudarlos. A nadie le importa. Hire lo arroja al suelo y dice que no merece compasión. Mientras Hire se aleja, el secuestrador, en desesperación, le lanza una de las campanas de subordinación. Los monstruos alrededor empiezan a abalanzarse contra Hire. El secuestrador ríe y dice que se lo llevará con él, pero Hire, con calma, usa magia de palabras y ordena a los monstruos que se detengan y se aparten. Los monstruos se congelan al instante y le abren un camino. El secuestrador observa incrédulo mientras Hire camina entre ellos, sonriendo fríamente, y murmura que debe ser el rey demonio. Hire usa de nuevo magia de palabras para apartar a los monstruos de su camino, luego saca un abrigo de su caja de objetos y se lo pone. Dice algunas frases ridículas como, esta noche la oscuridad es profunda, y actúa como si fuera un rey demonio. Pero cuando regresa a la base donde está el grupo, se siente avergonzado de lo que hizo. Beat le pregunta si pasa algo y si se siente enfermo, pero Hire solo responde que está bien. Wet se aleja masticando un trozo de carne, y Hire reflexiona sobre todo lo ocurrido. Unas horas antes, había perseguido a un superviviente de un grupo de trata de personas, siguiéndolo a través de un círculo de transferencia que el hombre había preparado. Después de eso, hacía tiempo que no despertaba su lado ridículo, parte de una vieja enfermedad de la infancia. Her decide olvidarlo y observa la fiesta que los aldeanos han organizado. Querían celebrar haber sido rescatados y mostrar su agradecimiento. Prepararon un montón de comida y planean divertirse. Mientras come un trozo de carne, Hire nota que Cain se aleja de la fiesta y se pregunta qué le pasa. Se acerca a él y le pregunta si no va a comer, pero Cain le dice que lo deje en paz. Hire le pregunta si no tiene hambre y Cain responde que no tiene derecho a comer. Hire quiere saber qué significa y Cain explica que no pudo hacer nada durante la batalla en la cueva. El héroe y los demás aventureros acabaron con todos los lobos mientras él apenas pudo con uno y solo estorbó. Hire se ríe y le dice que no se preocupe porque él solo estuvo cuidando la casa, mientras que Cain al menos participó en la pelea, lo cual es más de lo que hizo él. Cain se enfurece, gritándole a Hire que no se burle de él. Dice que es el tercer hijo de la familia Stolz y que, a diferencia de Here, un aventurero sin obligaciones, él es mejor y diferente. Cain cae al suelo pensando para sí mismo que no tiene ningún talento. En el pasado, la gente le dijo que era una desgracia para la familia Stolz y que debería estar agradecido simplemente de estar vivo. Cain nació sin magia, lo cual era considerado una condición. Como la magia es necesaria para convertirse en espadachín, tuvo que depender de su cuerpo físico, pero aún así no pudo alcanzar a sus hermanos. Su padre le dio un regalo asignándole un rango de aventurero alto, pero Cain sabía que era solo para mantener la reputación de la familia. Terminó uniéndose a un grupo de aventureros de alto rango con un rango que no era más que de adorno. Cain esperaba volverse más fuerte y probarse a sí mismo para poder ganarse un lugar al que pertenecer. Con el tiempo, algunos aventureros se le acercaron preguntando si era el aventurero de rango B que estaba reclutando. Eran en su mayoría de rango Dan o inferior, pero Cain los aceptó, los vio como amigos y disfrutó yendo de aventuras con ellos. Un día, sin embargo, los escuchó decir a sus espaldas que era un idiota. Se burlaban de cómo Cain pagaba todo su equipo solo porque eran amigos, y de lo fácil que era pedirle más fingiendo que el equipo era para la familia cuando se rompía. Uno de ellos se rió diciendo que Cain siempre decía cosas como, somos camaradas, y de lo ingenuo que era. Cain se enojó y salió corriendo, gritando al cielo que él sí los consideraba camaradas y llamándolos basura. Dijo que solo eran parásitos pegados a aventureros de alto rango y que los de bajo rango no eran más que basura. De vuelta al presente, Jerry empieza a alejarse, diciéndole a Cain que si cambia de opinión, vuelva, pero que si tarda demasiado, él se comerá toda la comida. Entonces recuerda algo, saca una bolsa de bocadillos de su caja de objetos y se la entrega a Cain. Le dice que quiere saber qué piensa de ellos, que los pruebe bien y le dé su opinión. Cain le pregunta por qué a Hire siquiera le importa y lo llama aventurero de rango de vuelta en la fiesta. Hire comenta que Cain también debe de tener una vida dura y que ser relajado como él no está tan mal a veces. Aún así, siente curiosidad por lo que un noble piense de los bocadillos. Al día siguiente, tras encargarse de los secuestradores y disfrutar del banquete, continúan escoltando a Fina hacia Ital. Durante el almuerzo, cada quien se relaja a su manera. Como siempre, Hire busca un lugar tranquilo para echarse una siesta en paz. Al poco rato, Rey, Lena y Eve juegan en el río cercano, vistiendo trajes de baño. Rey intenta atrapar un pez y se pregunta si podrán comerlo, y de inmediato consigue pescar uno. Jerry se despierta y ve a las tres chicas jugando en el agua justo frente a él, y gracias al paisaje frío que lo camufla, parece parte del fondo. Lena dice que se siente genial poder lavarse al menos una vez al día, y Eve responde que aunque la magia de limpieza elimina la suciedad, de todos modos se siente desagradable. Rey simplemente juega intentando atrapar peces para el almuerzo. Hire piensa para sí que está en una situación pésima. Él solo había venido a dormir la siesta, y para no ser molestado usó magia de camuflaje para que no lo vieran. El problema es que si se mueve aunque sea un poco, la magia se cancelará y pensarán que las estaba espiando. Mientras Lena charla con Eve y Reddy, comenta que su clienta escoltada es bastante peculiar. A pesar de ser noble, no es arrogante y, debido a su situación familiar, insistió en bañarse sola. Lena recuerda entonces que Reddy y Eve también son nobles. Eve explica que fue adoptada en una familia noble y Reddy dice que probablemente ella también lo fue. Lena se sorprende y pregunta cómo es que no sabe nada de su propio origen familiar. Luego se vuelve hacia Eve y le dice que pensaba que no le gustaba hacerse amiga de otros, pero ahora está conversando con ellas
días, lo cual la pone feliz. Eve le pide que deje de hablar tanto. Luego se da vuelta y pregunta a Lena si de verdad están a salvo de que alguien las vea. Hire empieza a entrar en pánico. Lena la tranquiliza diciendo que revisó la zona con magia de detección y no encontró a nadie cerca. También levantó una barrera para que nadie pudiera entrar. Eve aún se preocupa de que alguien aparezca, pero Lena asegura que no hay forma, a menos que alguien usara magia de camuflaje extremadamente avanzada. Hire piensa que precisamente su magia de camuflaje es de ese tipo, lo cual es terrible para él en ese momento. Lena le pregunta a Eve por qué está tan preocupada si de todas formas solo llevan trajes de baño, y bromea sobre si acaso tiene un flechazo con alguien. Eve se sonroja y lo niega, diciendo que simplemente es normal y que cree que una chica solo debe mostrarse así ante alguien que le guste. Una vez alguien le dijo que la gente no aprecia a las chicas que no se cuidan. Lena dice que definitivamente Eve tiene a alguien que le gusta, y admite sentir algo de envidia de que Eve pueda decir que es una chica normal. Luego le pregunta hipotéticamente qué haría si alguien llegara a verlas. Eve responde que se aseguraría de que se arrepintiera de haber nacido. Eso hace que Hire entre en pánico otra vez y, sin querer, deje escapar un pequeño ruido. Lena escucha algo y se pregunta qué fue. Eve empieza a sospechar, pero Lena la tranquiliza diciendo que no puede haber nadie ahí. Hire se queda inmóvil, pensando que está en serios problemas. Lo descubrirán en cualquier momento, ya que saben de dónde vino el ruido. Se da cuenta de que no tiene más remedio que hacer algo rápido. Se transforma de inmediato en un conejo mustio usando magia e intenta escapar. Pero incluso así Lena lo atrapa casi al instante y empieza a acariciarlo. Lena dice que es raro atrapar uno de esos conejos, y Reddy regresa con un gran pez, emocionada porque tendrán pescado y carne para el almuerzo. Hire entra aún más en pánico porque su magia de transformación es débil y solo puede mantenerla unos 3 minutos. Eve lo acaricia diciendo lo lindo que es, pero él sale corriendo antes de que el hechizo se rompa. Eve se decepciona. Hire vuelve a su forma normal una vez que está lo suficientemente lejos y suspira diciendo, eso estuvo demasiado cerca. Espera que nadie se haya dado cuenta y que su dignidad siga intacta. Mientras camina, nota una concentración de espíritus en un área. Ve a una chica nadando y conversando con los espíritus mientras muestra su cuerpo. Hire queda impactado por la escena y piensa que es como un cuento de hadas. La describe con un hermoso cabello blanco, ojos rojos como rubí y piel suave. Se pone nervioso y se dice a sí mismo que está mal seguir mirando. Se da la vuelta y se marcha. Al salir por fin del área de la barrera mágica, se pregunta quién será esa misteriosa chica y si forma parte de su grupo. Han pasado 5 días desde que aceptaron la misión de escolta. Wed llama a Hire para invitarlo a jugar a las cartas. Hire dice que no quiere porque siempre pierde y sospecha que Wed hace trampa. Wed se hace el inocente y Fina se ríe de ellos. Hire piensa que todos están demasiado relajados y se pregunta si se han olvidado de que todavía están en una misión de escolta. Se recuerda a sí mismo que ya casi llegan a Italia y que los exploradores deberían regresar pronto. Tiene la sensación de que la misión está por terminar. Justo en ese momento, uno de los exploradores corre hacia ellos gritando que algo malo ha pasado. Fina y Hire se giran al mismo tiempo preguntándole qué ocurre. Fina le pide que se calme y lo explique, y el explorador dice que los monstruos se han apoderado de la ciudad. El grupo se acerca a él para ver qué está pasando y descubren zombies, esqueletos y espectros. Lena dice que puede sentir energía de no muertos por toda la ciudad, y Hire nota que los monstruos no pueden atravesar la barrera de la ciudad. Uno de los miembros del grupo comenta que sería muy difícil derrotar a todos esos monstruos y piensa que algo así no podría haber ocurrido de manera natural. Se preguntan si acaso los monstruos eran antes los habitantes de Ital. Eve asiente, diciendo que tienen que ser los antiguos residentes, porque es imposible invocar a tantos monstruos y además requeriría demasiada energía mantener ese hechizo una y otra vez. Fina dice que está bien y que cree que el héroe de cabello negro debe de estar escondido en algún lugar seguro, pero no parece convencida. Lena cuestiona cómo puede decir algo así cuando la verdad está justo frente a ellos, y afirma que nadie pudo haber sobrevivido a algo así. Cain dice que necesitan irse de inmediato y les ordena a todos que corran. Wed le responde que si quiere huir, puede hacerlo, ya que aún es joven y nadie lo culparía. Cain se altera y pregunta qué deberían hacer, gritando que aunque intenten luchar, simplemente serán aniquilados. Wed dice que tal vez no cambie mucho, pero ahora mismo los monstruos están atrapados dentro de él gracias a la barrera. Pregunta qué pasará si esa barrera falla. Cain de repente entiende lo que quiere decir, y Wed explica que entonces los monstruos se dirigirán directamente a las aldeas más cercanas, a los pueblos o incluso a otros países. Si quieren rescatar gente, tendrán que ganar tiempo. Menciona que el reino de Universa está cerca y dice que su familia vive allí, así que huir no es una opción para él. Le pide a Hire y a Cain que escolten a Fina de vuelta a Universa y pidan refuerzos, mientras él le dice a Reddy y a los demás aventureros que deben quedarse y contener a los monstruos. Fina dice que ella también se quedará porque hay algo que tiene que confirmar pase lo que pase. Cain les grita, preguntando por qué no huyen y si acaso no tienen miedo de morir. Wed admite que le asustan los monstruos, pero dice que lo que más miedo le da es perder a las personas que ama. Cain empieza a pensar que esta podría ser su última oportunidad de cambiar, y que si pelea a su lado y derrotan a los monstruos, tal vez por fin pueda conseguir amigos de verdad en los que pueda confiar. Pide unirse, sorprendiendo a todo el grupo. Wed dice que Cain tiene valor y todos parecen contentos. Hire piensa que si nadie más se está echando atrás, entonces él también tendrá que pelear, aunque todavía desearía poder largarse. Wed se gira hacia Hire y le pregunta si se une, y Hire responde que sí, ya que todos los demás lo harán. Wed dice que necesitan un plan y Eve comenta que quien haya convertido a la gente en monstruos probablemente sigue cerca. Ella explica que luchar contra los monstruos es una cosa, pero encontrar al responsable es otro problema. Wed sugiere usar la herramienta mágica de Hire para localizarlos, pero él explica que ya la ha estado usando y no ha encontrado a nadie. Dice que si tuvieran acceso
acceso a la magia de detección de más alto nivel sería más fácil. Entonces Fina dice que tiene una idea y se quita el anillo. Su guardia intenta detenerla, pero es demasiado tarde. Fina se presenta como Rafine de un refinado y dice que buscará a la persona usando su habilidad de clarividencia. Su aspecto cambia en cuanto se quita el anillo y todos se sorprenden. Lena le pregunta si en verdad es la princesa. Rafine lo confirma, diciendo que no quería revelar su identidad, pero dadas las circunstancias no tiene otra opción. Hire recuerda el nombre de Rafine. Antes de aceptar la misión de escolta, en el reino de Universia la gente gritaba su nombre y la buscaba. La mira y piensa que no solo es hermosa como una flor, sino también lo bastante inteligente como para usar clarividencia, la magia de detección de mayor nivel del reino. Para él, es más como un ídolo que como una princesa, alguien cercana con todos y con varios clubes de fans. También recuerda aquel día que descansaron en el bosque y vieron a alguien bañándose y hablando con los espíritus. Ahora se da cuenta de que era ella y decide guardárselo. Su guardia le pregunta si realmente entiende lo que está haciendo al revelar su verdadera identidad. Rafine usa su magia de voz en su guardia, Chaon, para callarla. Les dice a todos que ya no tiene sentido ocultar quién es y les pregunta si está bien usar la clarividencia. Lena acepta y Rafine empieza a lanzar el hechizo con un largo cántico. Hire la observa, impresionado. Normalmente, el canto de la clarividencia es larguísimo, pero Rafine logra controlar una enorme cantidad de poder mágico con facilidad y podría rivalizar con un mago de rango S. Hire recuerda que intentó aprender clarividencia una vez, pero lo dejó porque requería demasiada lectura y él es más de aprender practicando. Entonces piensa que ya que Rafine está ahí, podría observarla e intentar imitarla. Se concentra en percibir la magia y usar la cantidad justa de maná, y al poco tiempo, también activa la clarividencia. Justo después nota a alguien detrás de él y se confunde, pensando que no es posible haber encontrado a alguien tan rápido si nadie más lo ha notado. Se da cuenta de que la clarividencia de Rafine no detectó al monstruo porque su nivel es mucho más alto que el de ella. El monstruo decide que es hora de atacar al grupo. El monstruo sale de los arbustos donde estaba escondido y se presenta como Kifs, el devorador de la muerte, uno de los 4 reyes celestiales al servicio del señor demonio. Les dice al grupo que vayan a abrazar el sueño eterno en sus manos, actuando como un villano típico antes de que aparezca el protagonista a derrotarlo. El grupo queda desconcertado y Rafine pregunta por qué su clarividencia no lo detectó. Carapu se burla, llamándolos patéticos y diciendo que una habilidad tan débil jamás podría detectarlo. Explica que solo se reveló porque ellos fracasaron en hallarlo, y se ríe. Uno de los aventureros lanza un ataque usando decapitación de hoja vacía, pero el golpe falla. La barrera de Karf lo bloquea por completo. Se burla del aventurero, preguntando si está blandiendo un espadín de juguete, y dice que odia a gente como él. Karifs desata su propio ataque. Al principio parece que no ocurrió nada, pero luego aparece un agujero en el estómago del aventurero. Hire queda en shock. Karf los llama humanos débiles y les dice que dejen de desafiar a alguien que claramente es un ser superior. Rafine pide rápidamente magia de recuperación y Eve responde usando una curación avanzada para tratar la herida. Hire se da cuenta de que Karf había disparado una bala mágica y que apenas logró interceptarla a tiempo para reducir el daño. Aún así, la situación es mala. La magia curativa funciona, pero a menos que el aventurero llegue pronto a un hospital, podría empeorar. Karf les pregunta si ya entienden la situación en la que están. Entonces Reddy da un paso al frente y declara que será su oponente. Dice que lo derrotará usando su espada sagrada, aunque no logra recordar el nombre del arma. Karf le pregunta si es la heroína de la generación actual. Ella dice que sí, y luego señala casualmente a Hire, diciendo que él es su maestro y mucho más fuerte que ella. Karf no lo cree. Dice que el juego se acabó y es hora de dejar de fingir, sobre todo porque alguien está intentando ganar tiempo. Llama a Lenny, diciéndole que ha estado acumulando maná, y le pregunta si pensaba que no lo notaría. Lenny se sobresalta. Karf dice que debe informar al señor demonio y no puede perder más tiempo. Declara que el señor demonio se alegrará de que haya acabado con ellos y que el héroe de cabello negro ya está muerto, que se apoderó de toda la ciudad. Rafine queda en shock y le pregunta si está mintiendo. Insiste en que el héroe de cabello negro debe seguir con vida. Karf lo niega y les dice que miren hacia un edificio cercano. Todos se giran y ven al héroe de cabello negro desplomado en una silla, inmóvil. Rafine se horroriza. Karf dice que el héroe era débil, que incluso con protección divina no era más que otro insecto. Rafine cae de rodillas y dice que no es posible, que él era su héroe, su desvanecido. Chon intenta sacudirla para que reaccione y asegura que el demonio miente. Kifs, cansado de tantas demoras, dice que pondrá fin a todo. Lanza gravedad excesiva, obligando a todos a caer al suelo, sus cuerpos aplastados bajo un peso brutal. Se ríe, diciendo que ya no pueden escapar. Hire piensa que el poder de ese monstruo esquelético está muy por encima de lo que esperaba. Incluso los aventureros de rango A y la heroína Rei son inútiles contra él. Hire no quería llamar la atención y había permanecido como rango de para vivir tranquilo, pero ahora se da cuenta de que no es momento para eso. Decide mostrarles de que es capaz en realidad el protagonista. Mientras los demás siguen siendo aplastados por la magia de gravedad, Hire se pone de pie. Kari se sorprende y se pregunta cómo puede moverse. Pensando que quizá olvidó apuntar contra Hire, vuelve a lanzar el hechizo de gravedad, pero Hire ni se inmuta. Karf exige saber por qué no funciona y le pregunta si está usando una herramienta mágica para bloquearlo. Hire le responde que no. Karf, furioso, dice que lo eliminará. Con esfuerzo, lanza llamas negras abismales, invocando un pequeño orbe negro que flota hacia Hire. Wed le grita a Hire que esquive, pero él solo lo toca y las llamas negras se arremolinan por todas partes. Todos entran en pánico, pero Hire les dice que dejen de gritar, que es molesto. Las llamas negras giran a su alrededor sin causarle ningún daño. Todos se quedan atónitos. Hire dice que estará bien, que ya sobrevivió al aliento de un dragón antes. Wed le pregunta si sigue vivo y Hire se encoge de hombros, diciendo
diciendo que sí, por ahora. Agarra las llamas negras que giran a su alrededor y las lanza despreocupadamente lejos, dejando a Karps atónito. Kif dice que es imposible que alguien simplemente rechace su magia así. Intenta un ataque distinto, dragón acuático de la calamidad, pero Hire simplemente lo aparta de un manotazo. Kif cambia a magia de tierra, ataúd de piedra segador de vidas, y Hire lo patea a un lado. Luego usa magia de viento, tormenta de aniquilación, y Hire simplemente sopla sobre ella. Karps se queda sin palabras y pregunta qué demonios le pasa. Frustrado, dice que usará el único hechizo que no quería. Empieza a recitar un encantamiento larguísimo y lanza catástrofe del eclipse, liberando una esfera negra gigantesca sobre la ciudad. Wed la ve y queda aterrorizado al instante. Dice que todo se acabó, que si esa bola de fuego los alcanza nadie sobrevivirá. Lo que no sabe es que el protagonista puede manejarlo fácilmente. Hire, tranquilo, dice que no pasa nada y usa su habilidad de interferencia mágica para borrar la enorme esfera negra del cielo. Wed y Karf quedan atónitos. Karf balbucea, preguntando qué, por qué y cómo ocurrió. Incapaz de articular una frase coherente, admite que no lo entiende y pregunta si Hire es siquiera humano. Hire responde que sí, que se ve humano e incluso se llama guapo. Luego le pregunta a Karfase si ya se quedó sin maná y Karf se sorprende visiblemente. Cuando Hire empieza a caminar hacia él, Karf entra en pánico, diciendo que no hay forma de que pierda contra un humano. De repente se le ocurre una idea y usa su magia para arrastrar a Kain delante de Hire como escudo. Kain entra en pánico, diciendo que no puede controlar su cuerpo, que se mueve solo. Karif se ríe y dice que usó magia de manipulación con lo poco de maná que le quedaba. Como Kain casi no tiene, fue fácil controlarlo. Se burla de Hire, diciendo que ahora que su amigo es rehén, no podrá hacer nada. Hire responde con calma que Kain en realidad no es su amigo, lo que deja a Kain impactado. Karfis pregunta si de verdad no son amigos y Kain también parece confundido. Wed le dice a Hire que deje de bromear, pero Hire insiste en que su relación solo existe por la misión de escolta. Lo llama un simple conocido, un extraño, no un amigo. Tanto Wed como Karf se quedan desconcertados. Karf lo llama demonio y dice que es una persona horrible. Luego se le ocurre otro plan. ¿Y si toma a más personas como rehenes? ¿Y si a todos los ciudadanos de Italoth? Explica que la magia de barrera puede convertir mentiras en verdades en ciertas zonas si se cumplen condiciones específicas. Condiciones como un cielo rojo, edificios derrumbados, mucha sangre y carne, y había puesto la inversión de vida y muerte como condición. Hire dice que Karf tiene un gusto terrible. Karf se ríe y pregunta si Hire no quiere salvar a la gente de la ciudad. Rafine le suplica a Hire que lo salve. Llora y pregunta si siquiera es posible. Kif se burla, preguntando si hay alguien en la ciudad que valga la pena salvar. Rafine dice que si el héroe de cabello negro no está allí, entonces nada importa. Que si pudiera volver a la vida, ella haría cualquier cosa. No deja de rogarle a Hire que lo salve. Hire piensa que debe estar hablando de la persona que acababa de ser eliminada, pero también cree que la protección divina de la marca sagrada debería haber mantenido a ese héroe a salvo dentro de la barrera. Le pregunta a Rafine si de verdad lo dice en serio cuando asegura que haría cualquier cosa. Ella se asusta, pero Hire le dice que no hace falta llegar tan lejos, que él lo salvará. Lanza magia de purificación de no muertos sobre toda la ciudad, rompiendo el hechizo de Karfus. Los ciudadanos despiertan confundidos, preguntándose si solo habían tenido una pesadilla. Incluso el héroe de cabello negro despierta pensando que solo se había quedado dormido. Kif no lo puede creer, pregunta qué hizo Hire y por qué desapareció su barrera. Hire explica que para eliminar la barrera de falsedad solo tenía que cambiar las condiciones. Usó una versión ligeramente alterada de convocar a los muertos para despejar el cielo y reparar la ciudad dañada, lo que revirtió los efectos y trajo a todos de vuelta a la vida. Karps queda atónito de lo fácil que Hire lo explica. Dice que ahora debe escapar y amenaza con llevarse a Kain consigo si Hire intenta algo. Pero Kain habla, diciéndole a Hire que no se preocupe por él, que en lugar de ser una carga, preferiría ser eliminado junto con Kars. KF se desconcierta y pregunta de qué está hablando. Kain admite que en toda su vida nadie lo necesitó y no le importa morir allí. Hire dice que no planea dejarlo morir, que, aunque Kain es egoísta y solo piensa en sí mismo, aún no necesita. Luego usa un hechizo de magia descomunal, diciendo que no dejará que Kain sea eliminado. Con un solo golpe acaba con Keraps. El monstruo desaparece y con él se desvanece el hechizo de gravedad sobre el grupo. Por fin pueden moverse de nuevo. Hire comenta con calma que todo acabó y Wed corre a abrazarlo. Le dice que es increíblemente fuerte y le pregunta por qué sigue en rango de realmente pensó que estaban perdidos. Rafine, viendo todo, se da cuenta de que incluso si el monstruo había sido debilitado, Hire aún así destruyó su barrera protectora y lo derrotó de un solo ataque. Piensa que debe ser extremadamente poderoso. Reddy lo llama con orgullo su maestro. Hire les dice a todos que le den espacio. Se pregunta si hubiera sido mejor marcharse en lugar de pelear, luego los llama molestos. Aún así, se ríe, diciendo que se sintió bien hacerlo. De repente percibe un aura poderosa cerca. No está dirigida a él. Mira alrededor para encontrar el objetivo y ve una bola de magia volando hacia Rafine. Hire corre y la empuja al suelo justo a tiempo para salvarla. Se da cuenta de que el ataque vino de uno de los miembros del grupo. Se pregunta si fue Lena, que comparte apellido con una conocida familia de asesinos. Se cuestiona por qué querría atacar a Rafine. Antes de poder decir o hacer algo más, revisa cómo está Rafine y le pregunta si está bien. Ella responde que sí y le pregunta si él resultó herido. Hire nota que su ropa se quemó al protegerla. Se quita la camisa para ponerse otra. Rafine se sonroja, pero ve una cicatriz en su pecho. De repente se da cuenta de que Hire podría ser alguien a quien conoció en el pasado. La historia salta 9 años atrás, cuando Rafine aún era una niña. Jugaba al escondite con algunas doncellas del palacio y tocó a una diciéndole que ahora le tocaba a ella. Salió corriendo riendo mientras la doncella se quejaba de que los
los platos que llevaba ahora estaban todos rotos. En ese entonces, Rafine se comportaba como cualquier niña traviesa, causando problemas constantemente en el palacio real. Su padre, el rey Paleodium Rifanado, la adoraba, y sin importar las travesuras que hiciera, nunca la castigaba. Pero había una razón detrás de sus constantes bromas. Rafine una vez se acercó a su hermana mayor y le preguntó si quería jugar, pero ella la rechazó fríamente, llamándola sangre sucia. Otra hermana dijo que jamás jugaría con una hija ilegítima como Rafine, advirtiendo que incluso estar cerca de ella la ensuciaría. Sola en su habitación, Rafine jugaba con su osito de peluche y se preguntaba por qué ninguna de sus hermanas quería estar con ella. Su padre siempre estaba demasiado ocupado y ella lloraba, preguntándose si había hecho algo mal. Siempre estaba sola y quería que alguien la notara. Como se sentía tan sola, empezó a hacer travesuras solo para llamar la atención. Con el tiempo, desarrolló la costumbre de escaparse del castillo real e ir al bosque cercano, donde había construido su propia base secreta. Un día usó magia de voz para ordenar a una doncella que se detuviera en seco y luego volvió a escaparse hacia el bosque. Emocionada, declaró orgullosa que había logrado escapar del castillo una vez más. Pero cerca de su base vio a un chico haciendo ejercicios y se preguntó quién era. Tenía el pelo negro y llevaba una extraña máscara. El chico notó que alguien lo observaba y advirtió que se mostrara, amenazando con acercarse si no lo hacía. Rafine, asustada, no respondió, así que el chico corrió hacia ella y pronto se dio cuenta de que solo era una niña pequeña. Le dijo que ese no era lugar para una cría y que debería volver a casa antes de que sus padres se preocuparan. Rafine discutió que ese era su lugar y le dijo al chico que se fuera. Él respondió que no era como si ella fuera dueña del terreno, así que, ¿por qué tendría que hacerlo? Ella insistió en que era su base secreta e intentó usar magia de voz, magia para obligarlo a irse, pero no funcionó. Sorprendido, el chico le preguntó si le había hecho algo. Rafine no entendía por qué su magia no había funcionado, y el chico, pensando que quizá había sido demasiado brusco, se disculpó. Cuando Rafine empezó a llorar, él le dijo que no lo hiciera y le ofreció contarle una historia. Sus lágrimas se detuvieron y el chico compartió varios relatos, cada uno más emocionante que todo lo que ella había escuchado en el palacio. Rafine quedó cautivada. Cuando terminó, le preguntó si ya había dejado de llorar, pero Rafine respondió que todavía lloraba y le pidió que le contara más. Él dijo que por hoy era suficiente y que ya se hacía tarde, así que debía volver a casa. Sonriendo, Rafine prometió volver a verlo mañana. Desde ese día lo visitó en el bosque todos los días, y el chico siempre tenía una historia que compartir. De todas, su favorita era la del héroe que derrota al señor demonio, salva al mundo y se casa con una princesa. Rafine le preguntó si ella podría llegar a ser una princesa como la del cuento, pero el chico le dijo que definitivamente no. Ofendida, le preguntó por qué, y él le respondió que era porque la princesa del cuento hablaba con educación, cosa que ella no hacía. Molesta, Rafine ajustó su tono e intentó hablar más formalmente, lo que hizo reír al chico. Ella deseaba que las cosas se quedaran así para siempre, pero un día todo cambió. Cuando Rafine llegó como siempre a su base secreta, de pronto fue emboscada por un grupo de secuestradores. Le entregaron dinero a alguien que les había dado información sobre ella y asumieron que debía pertenecer a una familia noble. Planeaban pedir un rescate o venderla por aún más dinero. Asustada, Rafine les gritó y usó su magia de voz para detener a uno de los hombres. Funcionó brevemente e intentó escapar, pero otro la golpeó por detrás. Aturdida y adolorida, Rafine se dio cuenta de que no podía controlar a tantas personas a la vez. El líder del grupo dijo que había cambiado de opinión sobre dejarla ir y que mejor la vendería. Añadió que nunca volvería a ver a sus padres y ordenó a los demás que le taparan la boca y la metieran en un saco. Justo cuando Rafine gritaba pidiendo ayuda, apareció el chico de antes y preguntó qué estaba pasando. En un instante derribó a los secuestradores que la rodeaban, dejando solo al líder en pie. El hombre desenvainó su espada y cargó contra el chico, derribando su arma. Se burló de él por intentar hacerse el héroe por una mocosa. El chico, tranquilo, le preguntó por qué alguien tan fuerte elegiría vivir de esa manera. Dijo que claramente tenía otras opciones, entonces ¿por qué hacer eso? El secuestrador se burló, preguntando si el chico estaba rogando por su vida. Él lo negó y dijo que simplemente no entendía por qué alguien con el poder de vivir honestamente escogería herir a otros y robar a los débiles. El hombre respondió que lo hacía porque era divertido. Dijo que llevar una vida normal era aburrido y que los fuertes debían hacer lo que quisieran. Para él, la vida era aplastar a los débiles. Atacó de nuevo, pero el chico detuvo la espada con la mano desnuda. El hombre quedó atónito. El chico dijo que ya entendía qué tipo de persona era. Luego rompió la espada con la mano y lo agarró del cuello. El hombre lo maldijo, pero el chico le dijo con calma que jurara haberse rendido ante el Chihuahuic. El chico prometió perdonarle la vida. El hombre aceptó enseguida y rogó perdón, jurando que llevaría una vida honesta. Admitió que había sido una persona terrible, dispuesto a herir y robar a otros sin remordimientos. Cuando el chico se dio la vuelta, notó que la banda de secuestradores se había levantado otra vez y estaban pisando el saco en el que Rafine estaba atrapada.